Los vi a los dos sentados a la mesa, rodeados de una elegancia que parecía burlarse de mí. El restaurante era uno de esos que solo veía en las revistas, un ambiente que ella decía que no se adaptaba a nuestro sencillo modo de vida. El hombre a su lado exudaba confianza y estilo, gesticulando mientras ella sonreía, como si el mundo girara a su alrededor. El vestido que llevaba, brillando a la luz de la lámpara de araña, no era algo que la hubiera visto comprar nunca, y mucho menos conmigo. Cada detalle parecía gritar que yo no era parte de esa imagen. Mi corazón latía como un tambor equivocado, una mezcla de ira e incredulidad chocaba dentro de mí. No sabía cómo, pero mis pies se movían solos. Pasé junto a mesas de parejas que reían, brindando por el amor, mientras mi vida parecía desintegrarse. Ella me vio. Sus ojos se encontraron con los míos y la sonrisa en su rostro desapareció como si alguien hubiera apagado la luz. El hombre a su lado frunció el ceño, confundido pero no tan incómodo como ella. Ella se puso de pie, pero yo levanté la mano y le ordené que se quedara donde estaba. No había lugar para escapar. Fue allí, en ese lujoso restaurante, donde todo llegaría a un punto crítico. Mi voz resonó en la habitación mientras arrojaba la carta de divorcio sobre la mesa, una carta que nunca imaginé que tendría que escribir. Léelo. Léelo para que pueda escuchar lo que te acabas de perder, ordené, mi voz más firme de lo que sentía por dentro. Lo que sucedió después fue una mezcla caótica de gritos, miradas curiosas y susurros. Pero lo que dijo a continuación, y lo que descubrí en las semanas siguientes, fue mucho más allá de lo que cualquiera de los presentes podría haber imaginado. Cada detalle de esa cena sería solo el comienzo de una red de traiciones que se arraigó mucho más profundamente de lo que había imaginado. Cada uno de sus gestos, cada palabra, cada pequeño secreto que había ignorado a lo largo de los años adquirió un nuevo significado. Las piezas empezaron a encajar con calculada crueldad. No se trataba solo de nosotros dos, no era solo el cliché de una esposa infiel y un marido engañado. Era algo más grande, algo que involucraba a otras personas, otros intereses, secretos que ella guardaba y que, poco a poco, empezaban a salir como monstruos a la superficie. Y ese hombre a su lado, tan seguro, tan confiado, no era un amante cualquiera. Él era el vínculo entre lo que yo pensaba que era mi vida y lo que ella realmente había estado viviendo en las sombras. La mirada desesperada que le dio en ese restaurante, las lágrimas que intentó derramar al enfrentarla, todo fue una fachada. Detrás de todo esto había algo mucho más grande. Y por primera vez, me encontré cuestionando no solo su amor por mí, sino también la persona que era. ¿Quién, después de todo, estuvo a mi lado todos estos años? ¿Qué secretos llevaba ella tan hábilmente, mientras yo vivía una ilusión? Eso era lo que necesitaba descubrir, aunque el precio fuera la ruina total de todo lo que sabía. El restaurante fue solo la etapa inicial de una historia que se desarrollaría con traiciones aún más profundas. Porque, como descubriría, su traición no fue solo un acto de deseo o aburrimiento. Fue el reflejo de algo más complejo, una red de decisiones y mentiras que arrastrarían no solo a mí, sino también a otras personas que nunca hubiera imaginado estar involucradas. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, lo hizo con una fuerza destructiva, arrastrando todo a su paso. Fue entonces cuando me di cuenta, la traición no es solo una herida, es una ola que ahoga todo y a todos a su alrededor. Lo que comenzó como una cena lujosa y sonrisas falsas se convertiría en una red de revelaciones que me dejarían preguntándome si alguna vez la conocí realmente. Y, mientras leía esa carta, con el rostro contraído en una mezcla de vergüenza y enojo, una última pregunta golpeaba en mi mente: ¿qué más estaba escondiendo? ¿Qué es lo que aún no sabía, pero que inevitablemente cambiaría todo? Su silencio fue la confirmación de que había más, mucho más. Y necesitaba descubrirlo, pasara lo que pasara. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias y sirven para mostrar, de forma clara e intensa, cómo la traición puede destruir vidas, relaciones y sueños. Prepárate para sumergirte en una narrativa impactante llena de giros y vueltas. Respira hondo y disfruta de la historia. Feliz escucha. Marcelo y Elisa formaron una pareja que, a los ojos de quienes los conocieron, representaba el ideal de una relación sólida y duradera. Casados desde hace poco más de 8 años, parecían haber superado las dificultades iniciales de su matrimonio y encontrado una rutina cómoda.
Marcelo, gerente de una empresa de logística, se caracterizaba por su actitud seria en el trabajo y el corazón generoso que mostraba en casa. Siempre estuvo orgulloso de ser un hombre dedicado, que hacía todo lo posible para brindarle una vida pacífica a su familia. Elisa, por su parte, fue una mujer de espíritu libre, pero que, con el paso de los años, aprendió a equilibrar su personalidad con las exigencias del matrimonio. Licenciada en diseño, se dedicó al trabajo freelance, creando piezas exclusivas para clientes de alto nivel, lo que le permitía cierta flexibilidad en su rutina. La casa que compartían era un claro reflejo de sus personalidades. Marcelo insistió en mantener todo funcional y organizado, mientras Elisa llenaba los espacios con detalles creativos, jarrones con flores frescas que cambiaban cada semana, cuadros que ella misma pintaba y pequeños adornos hechos a mano que encontraba en sus viajes. El barrio donde vivían era tranquilo, con calles arboladas y vecinos que, aunque reservados, mantenían una cordialidad que hacía del lugar un refugio para ambos. Los fines de semana, a la pareja le gustaba hacer viajes cortos a ciudades cercanas, explorar nuevos restaurantes o emprender aventuras en senderos. Estos momentos fueron importantes para Elisa, quien los vio como una forma de mantener fresca la relación. Para Marcelo estas escapadas tuvieron un valor aún mayor. Representaron un esfuerzo activo para mostrarle a su esposa cuánto se preocupaba por él, incluso frente a su agotador horario de trabajo. Sabía que Elisa tenía un espíritu inquieto, siempre buscaba nuevas experiencias y hacía todo lo posible por seguir su ritmo, incluso cuando prefería pasar el día descansando. A pesar de ser vistos como una pareja perfecta, había matices en la relación de los que pocos se daban cuenta. Marcelo muchas veces se sentía inseguro acerca de su capacidad para cumplir con las expectativas de Elisa. No era tan espontáneo como a ella le hubiera gustado y, a veces, notaba un atisbo de frustración en los ojos de su esposa cuando le sugería planes más simples o más rutinarios. Elisa, por el contrario, luchaba contra un sentimiento de insatisfacción que crecía silenciosamente. No era exactamente una falta de amor, sino una inquietud que no podía nombrar. Era como si, por mucho que Marcelo lo intentara, algo dentro de ella permaneciera vacío. También hubo silencios. Pequeños intervalos de quietud que aparecían durante las cenas, o mientras veíamos una película en el sofá. No eran peleas, ni momentos incómodos, pero tenían un peso que ambos sentían y preferían ignorar. Marcelo creía que esto era parte de cualquier relación a largo plazo. Elisa, sin embargo, vio en esos silencios una sombra de lo que podría faltar. Los días transcurrieron así, con los dos cumpliendo sus roles en la relación y evitando cuestionarse cosas que no parecían urgentes. Elisa pasaba horas en su estudio, trabajando en nuevos proyectos o explorando ideas para sorprender a sus clientes. Marcelo se sumergió en su trabajo buscando siempre mejorar los procesos de la empresa y garantizar un puesto estable. Cuando se reunían por la noche hablaban de lo básico, facturas, proyectos, planes para el fin de semana. Las conversaciones más profundas eran raras y, cuando surgían, parecían incomodarlos a ambos, como si tuvieran miedo de lo que pudieran descubrir. La rutina de la pareja cambió ligeramente cuando Elisa comenzó a participar con mayor frecuencia en eventos de diseño. Le dijo a Marcelo que estas ocasiones eran importantes para su carrera, oportunidades para ampliar su red de contactos e inspirarse. Marcelo siempre la animaba, aunque sentía una ligera punzada de inseguridad al verla salir tan entusiasmada a estos encuentros. Nunca lo admitiría, pero temía que, en ese ambiente vibrante y lleno de gente creativa, Elisa pudiera percibir algo que él no podía ofrecer. Pero los acontecimientos también tuvieron un impacto positivo. Elisa regresó a casa renovada, llena de nuevas ideas y, por momentos, aún más cariñosa con Marcelo. Le gustaba esta versión de su esposa, aunque no entendía del todo qué la motivaba. Tal vez, pensó, el secreto para mantener vivo el matrimonio era darle espacio para explorar lo que la hacía feliz. Esta idea lo tranquilizó, aunque en el fondo seguía preguntándose si estaba haciendo lo suficiente. En los meses siguientes, todo parecía ir bien. Marcelo consiguió un ascenso en el trabajo, lo que significó más responsabilidades, pero también un salario más alto. Vio esto como una oportunidad para planear algo especial para Elisa, tal vez un viaje a un lugar que ella siempre había querido visitar. Elisa, por su parte, se involucraba cada vez más en sus proyectos, dedicándose con una pasión renovada que Marcelo admiraba.
Pese a ello, las noches en las que llegaba tarde del estudio o de eventos comenzaron a ser más frecuentes. A él no le importaba, ya que confiaba en su esposa y creía que su ausencia era reflejo de su esfuerzo y dedicación. Una noche, mientras Marcelo terminaba de revisar unos informes en la oficina de su casa, escuchó el suave sonido de una puerta abriéndose. Elisa entró con una sonrisa cansada pero satisfecha, como si hubiera tenido un día productivo. Se levantó para saludarla y le preguntó sobre su día. Elisa habló de un cliente exigente, de una nueva colaboración y de una idea para un proyecto que podría dar más visibilidad a su trabajo. Habló con entusiasmo y Marcelo no pudo evitar sentirse orgulloso de la mujer decidida que tenía a su lado. A pesar de la aparente normalidad, había algo diferente en los ojos de Elisa. Un resplandor que Marcelo no pudo descifrar del todo. No fue solo entusiasmo, fue algo más. Trató de ignorar el sentimiento, convenciéndose a sí mismo de que era solo su mente cansada jugando una mala pasada. Elisa, por su parte, subió las escaleras y, al cerrar la puerta del dormitorio, respiró hondo, como si intentara ordenar sus propios pensamientos. El matrimonio de Marcelo y Elisa, aunque rodeado de gestos de cariño y de un esfuerzo mutuo por mantener la conexión, parecía caminar sobre una cuerda floja invisible. Marcelo, con su amor genuino y dedicación constante, fue la base de la relación. Elisa, con su energía vibrante y su inquietud interior, era la llama que mantenía todo en movimiento, pero también la que más fluctuaba. No lo sabían todavía, pero ese frágil equilibrio estaba a punto de ser puesto a prueba en formas que ninguno de los dos podía predecir. Marcelo empezó a notar pequeños cambios que, en otro momento, podrían haber pasado desapercibidos. Elisa estaba cada vez más distante, inmersa en sus actividades y con una energía inquieta que él no podía seguir. Los días se volvieron más predecibles para él: trabajo, casa, comidas rápidas y noche sola mientras Elisa pasaba horas en el estudio o atendiendo compromisos profesionales. Al principio atribuyó esta distancia a su éxito. Pensó que esto era el resultado de su dedicación a su trabajo y, en parte, se sentía orgulloso de que ella estuviera creciendo. Pero, con el tiempo, el orgullo dio paso a una incomodidad que era difícil de ignorar, una sensación de que algo estaba fuera de lugar, incluso si no podía precisar exactamente qué era. Elisa, en cambio, parecía florecer de una manera que Marcelo no entendía. Estaba más emocionada, más dispuesta, pero había algo diferente en su comportamiento. A veces, mientras hablaban, ella parecía físicamente presente, pero su mente se distraía. Fue una distracción sutil, pero que Marcelo empezó a notar con frecuencia. Se reía más de lo habitual al consultar su móvil, mensajes que siempre justificaba como intercambios de ideas entre compañeros de trabajo o grupos de amigos vinculados al diseño. Quería creerlo, pero una voz interior le cuestionó. Los cambios no se quedaron solo en los pequeños gestos de Elisa. Era algo más grande, algo que afectaba el ambiente entre ellos. Marcelo sentía que ella ya no estaba del todo allí, como si parte de su atención estuviera siempre centrada en otra parte, en otra cosa. Comenzó a observar las veces que ella se iba y regresaba, las excusas que ponía para pasar más tiempo fuera. Había un patrón que no podía ignorar, pero que tampoco quería confrontar directamente. Se preguntó si estaba siendo paranoico o si, de hecho, algo andaba mal. Una noche, mientras la esperaba, Marcelo decidió preparar la cena. Era algo que solía hacer en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando pasaban horas juntos en la cocina hablando y riendo. Pensó que tal vez un gesto de amor podría acercarlos más. Elisa llegó tarde y el aroma del plato que preparó llenó la casa. Ella sonrió al entrar y elogió su esfuerzo, pero la sonrisa parecía mecánica. Se sentaron a la mesa y mientras él hablaba de su día de trabajo, notó que ella apenas tocaba la comida. Sus ojos se desviaban constantemente, como si estuviera atrapada en otra dimensión. Marcelo intentó ignorar la sensación de malestar, pero la distancia entre ellos era palpable. Sabía que algo andaba mal. Cuando le preguntó a Elisa cómo iban los proyectos, ella respondió con entusiasmo, pero sus palabras sonaron genéricas, sin la profundidad que solían tener cuando se hablaba de algo que amaba. Decidió no presionarla, temiendo que presionar demasiado pudiera alejarla más. Sin embargo, la inquietud siguió creciendo dentro de él. El punto de inflexión se produjo en una tarde aparentemente normal.
Marcelo salió temprano del trabajo, decidido a sorprender a Elisa. Había pasado por una floristería y había comprado un ramo de tulipanes, sus flores favoritas, con la intención de llevárselos al estudio. Cuando llegó allí, notó que la puerta estaba entreabierta, lo cual era inusual, ya que Elisa siempre cuidaba su privacidad mientras trabajaba. Entró, tratando de no hacer ningún ruido, y la llamó, pero no obtuvo respuesta. El espacio estaba en silencio excepto por el débil sonido de voces provenientes de otra habitación. Marcelo siguió el sonido, intrigado, pero sin imaginar lo que estaba a punto de encontrar. Cuando abrió la puerta de la pequeña oficina, la escena que tenía ante él fue como un golpe en el estómago. Elisa estaba sentada frente a un hombre que Marcelo nunca había visto antes. Estaban cerca y hablaban en voz baja, como si compartieran un secreto que nadie más podía oír. Su rostro tenía una expresión que él no había visto en mucho tiempo, una mezcla de entusiasmo y complicidad que lo hacía sentir como un extraño en su propia vida. Elisa notó su presencia y se levantó bruscamente, con el rostro pálido de sorpresa y culpa. El hombre también se puso de pie, pero mantuvo una postura tranquila, casi indiferente, como si no hubiera nada que explicar. Marcelo sintió que le hervía la sangre y se le cerraba la garganta, pero antes de que pudiera decir algo, Elisa rompió el silencio, tratando de explicar apresuradamente que solo era un cliente importante. Marcelo quería creer, quería ceñirse a esa explicación, pero las señales a su alrededor eran imposibles de ignorar. A Elisa se le quebró la voz al intentar justificar la presencia del hombre, pero los ojos de Marcelo estaban fijos en la cercanía que claramente compartían. Era como si pudiera sentir el peso de una verdad que ella no quería admitir. Incapaz de contener su ira y frustración, exigió saber qué estaba pasando, su voz se llenó de una mezcla de dolor e incredulidad. Elisa vaciló, pero antes de que pudiera responder, el hombre dio un paso adelante y le tendió la mano a Marcelo de forma casi provocativa, como si quisiera reafirmar su presencia allí. Marcelo ignoró el gesto, volviéndose hacia Elisa y exigiéndole una explicación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente dijo que era algo que él no entendería, pero eso no significaba que no lo amaba. Estas palabras le sonaron vacías a Marcelo, que sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Salió del estudio sin decir nada más, llevando consigo la sensación de que la vida que conocía se había hecho añicos en un instante. Mientras se alejaba, el peso de la traición tomó forma. No sabía lo que le depararía el futuro, pero una cosa era segura, lo que había visto era solo la punta del iceberg. Ese hombre, esa complicidad y las vagas palabras de Elisa eran piezas de un rompecabezas que aún necesitaba desentrañar. Sabía que la verdad estaba ahí fuera, esperando a ser descubierta, y que cuando saliera a la luz lo cambiaría todo. Marcelo pasó días intentando ordenar sus pensamientos y comprender todo lo que estaba pasando. El silencio entre él y Elisa se había vuelto casi insoportable, como si cada palabra no dicha fuera un ladrillo en el muro que lo separaba. Quería respuestas, pero al mismo tiempo tenía miedo de escuchar algo que no pudiera manejar. Elisa, por su parte, actuaba como si estuviera pisando un campo minado, escogiendo cada palabra con cuidado y evitando cualquier conversación que pudiera sacar a relucir lo que realmente había sucedido en el estudio. Marcelo sabía que no podía posponer más el enfrentamiento y esa noche, al llegar a casa, decidió que por fin obtendría las respuestas que merecía. Elisa estaba en la sala, mirando al vacío, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Cuando Marcelo entró, ella levantó la vista con una expresión que mezclaba cansancio y culpa. Se acercó, con la tensión evidente en sus hombros, y dijo que necesitaban hablar. Elisa vaciló, pero sabía que no había escapatoria. Asentiste, tu corazón latía rápido mientras esperabas que él comenzara. Marcelo respiró hondo, intentando controlar la ola de emociones que amenazaba con desbordarse. Comenzó a hablar de lo perdido que se sentía, de cómo la distancia entre ellos había crecido y de la escena en el estudio que no podía quitarse de la cabeza. Le preguntó directamente quién era el hombre y qué representaba en su vida. Elisa intentó evitar el contacto visual, pero la intensidad en la mirada de Marcelo la obligó a mirarlo. Sabía que ya no podía ocultar la verdad, pero revelarlo todo parecía imposible. En voz baja, Elisa empezó a explicar que el hombre, André, era más que un cliente. Era alguien a quien conocía desde hacía tiempo, alguien que se había cruzado en su camino inesperadamente. Marcelo no interrumpió,
pero su expresión se cerraba con cada palabra que escuchaba. Elisa continuó diciendo que empezaron a salir por motivos profesionales, pero que, con el tiempo, la relación evolucionó hacia algo más. Admitió que había cometido un error, que había cruzado una línea que nunca debería haberse cruzado. Las palabras salieron como un veneno que necesitaba expulsar, pero con cada frase el rostro de Marcelo se endurecía aún más. No gritó, no levantó la voz, pero la intensidad de su dolor era evidente. Le preguntó a Elisa qué buscaba en André, que tenía el que no encontraba en su marido. Elisa, con lágrimas en los ojos, trató de explicarle que no se trataba de Marcelo, que él no tenía la culpa, que era algo dentro de ella, una inquietud que no podía controlar. Marcelo meneó la cabeza, incapaz de aceptar que la culpa pudiera separarse de sus propios actos. Le preguntó si amaba a André, si había algo entre ellos que aún existiera. Elisa vaciló y esa pausa fue todo lo que necesitó Marcelo para entender que la respuesta era más complicada de lo que le hubiera gustado. El silencio se instaló en la habitación, pesado y asfixiante. Marcelo sintió que estaba a punto de explotar, pero algo lo hizo esperar. Necesitaba escucharlo todo, necesitaba que Elisa fuera completamente honesta, porque sólo así podría tomar una decisión sobre el futuro. Le pidió que le contara todo, desde el principio, sin omitir nada. Elisa volvió a dudar, pero sabía que no tenía otra opción. Empezó a hablar de cómo había conocido a André en un evento, de cómo él la había fascinado con su actitud segura y la atención que le brindaba. Explicó que, al principio, pensó que era solo una amistad, un intercambio profesional, pero que, poco a poco, se dio cuenta de que había algo más. Marcelo escuchó cada palabra como si fueran puñaladas en el pecho. Sintió ira, tristeza, frustración, pero también una extraña sensación de alivio al saber finalmente la verdad. Cuando Elisa terminó, él la miró por un largo momento antes de decir que eso no explicaba todo. Sabía que todavía había algo oculto, algo que ella no revelaba. Elisa intentó negarlo, pero Marcelo fue incisivo. Dijo que necesitaba toda la verdad, porque solo entonces podría decidir qué hacer. Entonces Elisa respiró hondo, como si se dispusiera a dar el último salto al abismo. Ella reveló que André no era solo un amante, sino alguien que tenía un vínculo inesperado con ellos. Estaba casado y su esposa, Ana, era una antigua colega de Marcelo, alguien a quien había conocido años atrás y con quien todavía mantenía algún contacto ocasional. Elisa lo sabía, pero nunca lo mencionó, porque tenía miedo de que Marcelo se enterara. Marcelo permaneció estático, con el rostro en shock. Se puso de pie, caminando de un lado a otro, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Le preguntó a Elisa si Ana sabía del asunto, pero Elisa respondió que no, que André había sido claro al decir que su esposa nunca podría saberlo. Marcelo se rió, pero fue una risa vacía, sin alegría. Dijo que todo era mucho más de lo que podía soportar, que el peso de la traición era una cosa, pero la vestimenta de estar atado a personas que conocía lo hacía aún más insoportable. Elisa intentó justificarse, pero Marcelo la interrumpió diciéndole que necesitaba tiempo para pensar, para entender cómo afrontar todo esto. Cuando Marcelo salió de casa, se sintió vacío, como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando a su alrededor. Sabía que esa noche cambiaría para siempre la forma en que veía su relación con Elisa, pero también sabía que aún había más cosas detrás de esa historia, algo que necesitaba descubrir antes de decidir su siguiente paso. Respiró hondo, con el corazón apesadumbrado, pero decidido a afrontar lo que le esperaba. Marcelo conducía sin rumbo por las calles poco iluminadas, el peso de lo que acababa de escuchar aplastaba todo intento de organizar sus pensamientos. El silencio en el coche era casi ensordecedor, solo lo llenaba el sonido del motor y el viento que golpeaba las ventanillas. Aparcó frente a un parque desierto, una decisión inconsciente, y permaneció allí, mirando al vacío. Sus dedos tamborilearon en el volante mientras la ira y la frustración se mezclaban con el dolor, formando una tormenta dentro de él que parecía imposible de contener. De repente, el celular vibró en el asiento de al lado, rompiendo el silencio. Dudó antes de coger el dispositivo, pero cuando vio que era Ana, su ex colega y mujer de André, la llamada le hizo sentir un nuevo nudo en la garganta. Por un momento pensó en no contestar, pero, impulsado por la curiosidad y la necesidad de entender hasta dónde llegaba la situación, deslizó el dedo por la pantalla y contestó. La voz de Ana sonaba tranquila,
pero había algo inquietante en su tono. Ella empezó a decir que necesitaba hablar con él, que era urgente. Marcelo, tratando de mantener la voz firme, le preguntó por qué lo buscaba tan de repente. Ana respiró hondo al otro lado de la línea y dudó antes de responder. Dijo que había algo sobre André que necesitaba saber, algo que ella ya no podía guardarse para sí misma. Marcelo interrumpió, la tensión evidente en sus palabras, y preguntó directamente si sabía de Elisa y André. Se hizo el silencio al otro lado, seguido de una risa amarga. Lo sé, Marcelo. Los conozco desde hace meses, dijo con voz temblorosa pero firme. Y por más doloroso que sea, creo que también necesita saber. André no es solo el hombre con el que está involucrada Elisa. Él es más que eso. Marcelo presionó el teléfono contra su oreja y cada palabra de ella añadía peso a la revelación que sentía que estaba a punto de explotar. Le exigió que fuera directa, que dijera todo de una vez. Ana, con voz llena de emoción, respondió, André es tu medio hermano. El mundo de Marcelo pareció desmoronarse una vez más. Se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Ana comenzó a explicar, detallando cómo había descubierto el secreto hace aproximadamente un año. André nunca había mencionado el nombre de su padre biológico hasta una cena informal, donde, después de unas copas de vino, mencionó una historia de su juventud. Ana había hecho conexiones y, curiosa, investigó. Descubrió que André era fruto de un romance entre el padre de Marcelo y otra mujer, algo que la familia de André había mantenido en secreto durante décadas. Estalló Marcelo. Eso no tiene sentido, Ana. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que eso significa? Mi esposa, mi hermano, eso es absurdo. Sintió que su corazón se aceleraba y su respiración era entrecortada, mientras la magnitud de la revelación lo consumía. Ana, en voz baja, respondió que entendía el shock, que era algo que a ella también le había costado un tiempo aceptar, pero que ahora todo tenía sentido. Estaba cansada de guardar ese secreto, sobre todo porque André continuó su vida como si nada pasara. Marcelo colgó el teléfono sin despedirse. Salió del coche y caminó hasta un banco del parque, intentando recuperar el aliento. El dolor de la traición ahora parecía solo la punta del iceberg. Había pasado años en una vida que parecía estable, pero que estaba arraigada en mentiras que nunca podría imaginar. André, un desconocido hasta entonces, se había convertido ahora en una figura central de su historia. Necesitaba confrontar a Elisa nuevamente, necesitaba escuchar de ella la confirmación de lo que Ana acababa de revelar. Cuando llegó a casa, encontró a Elisa sentada en la sala, con los ojos fijos en la puerta como si lo estuviera esperando. Ella se levantó tan pronto como lo vio entrar, pero no tuvo tiempo de decir nada. Marcelo arrojó las llaves sobre la mesa y la miró con una intensidad que ella no pudo sostener. Sin rodeos, le preguntó si sabía quién era realmente André. Elisa vaciló, pero Marcelo avanzó elevando el tono de su voz. ¿Sabías que era mi hermano, Elisa? Lo supiste todo el tiempo y, sin embargo, elegiste hacer esto. ¿Cómo pudiste? Elisa dio un paso atrás, visiblemente conmocionada, pero finalmente admitió que lo sabía. Explicó que, al principio, no tenía idea, pero que André había dicho la verdad cuando su involucramiento fue más profundo. Dijo que no sabía cómo afrontarlo, que se sentía atrapada en algo que no sabía controlar. Marcelo interrumpió, la ira estallando en palabras rápidas y cortantes. Tenías una opción. Podrías haber parado. Podrías haberme dicho. Pero en lugar de eso decidiste continuar, decidiste traicionar no solo a mí, sino a ti mismo, a nuestra historia. Elisa se puso a llorar, pero Marcelo no mostró compasión. Sintió como si toda su vida hubiera sido una mentira. Cada momento que compartía con Elisa ahora se sentía contaminado, cada recuerdo feliz contaminado por el peso de lo que ella había hecho. Se alejó, pasándose las manos por la cara, tratando de encontrar algo de calma en medio del caos. Elisa, entre lágrimas, dijo que lo amaba, que nunca quiso lastimarlo, pero Marcelo se rió, una risa amarga y llena de dolor. ¿Amar? ¿A eso lo llamas amor? Amar es proteger, ser honesto, elegir a la persona que prometiste amar. Lo que hiciste no es amor, Elisa. Es egoísmo.
La discusión continuó, pero Marcelo ya no escuchaba. Sabía que las palabras de Elisa no podían cambiar lo sucedido. Necesitaba tomar una decisión, pero antes necesitaba respuestas, necesitaba enfrentarse directamente a André. Sin decir nada más, volvió a salir, dejando a Elisa llorando en la habitación. Condujo hasta la dirección que Ana le había dado, donde sabía que estaría André. La reunión fue explosiva. Marcelo llegó con un enfado que ya no pudo contener, entrando a la casa de André sin anunciarse. André, sorprendido, intentó calmar a Marcelo, pero sus palabras fueron como gasolina al fuego. Marcelo lo enfrentó a todo, la traición, el secreto de ser hermanos, la mentira que permeaba toda la situación. André intentó justificar su accionar, diciendo que él no eligió esa circunstancia, pero Marcelo no quiso escuchar excusas. Lo sabías, André. Lo sabías desde el principio y, sin embargo, continuaste. Esto no es una cuestión de destino, no es una cuestión de decisiones difíciles. Esto es una cuestión de falta de carácter, gritó Marcelo, con el dolor evidente en su voz. André intentó argumentar que él también estaba atrapado en una red de emociones encontradas, pero Marcelo no estaba dispuesto a escuchar. Dejó claro que nada, absolutamente nada, podía justificar lo hecho. Al salir de la casa de André, Marcelo sintió como si dejara atrás no solo ese capítulo de su vida, sino una parte de sí mismo. Sabía que el camino para reconstruir su vida sería largo, pero en ese momento estaba decidido a encontrar una nueva dirección, una nueva razón para seguir adelante. Marcelo conducía sin rumbo, las luces pasaban como figuras, mientras intentaba procesar los fragmentos de lo que quedaba de su vida. Se sentía como si estuviera en el limbo, incapaz de distinguir lo que era real de lo que era solo la sombra de su ira y dolor. Cada palabra de Elisa, cada revelación de André, resonaban en su mente como un grito ensordecedor. Sabía que estaba lidiando no solo con la traición de su matrimonio, sino también con la deconstrucción de su identidad. Descubrir que André era su hermano y, sin embargo, el hombre que destruyó su confianza y tomó a su esposa, hizo que el peso de todo fuera insoportable. Detuvo el auto en cualquier momento y se quedó allí, con las manos en el volante, mientras su respiración era pesada e irregular. No sabía si quería gritar, llorar o simplemente desaparecer. La ironía de todo aquello lo golpeó como una ola amarga. Su matrimonio, que él creía que era su mayor logro, ahora parecía una farsa construida sobre secretos y mentiras. Pero había algo aún más corrosivo que el hecho de que Elisa lo hubiera traicionado, era la sensación de que había perdido el control de su propia vida, que los acontecimientos se dejaban guiar por decisiones ajenas mientras él solo reaccionaba. Marcelo se sintió dividido. Una parte de él quería desaparecer, dejarlo todo atrás, mientras que otra parte, más decidida, quería afrontarlo todo hasta el final. Sabía que huir no solucionaría nada, pero enfrentarlos también le parecía insoportable. Estaba agotado, física y emocionalmente, y el peso de sus decisiones era aplastante. Su mente se volvió hacia Elisa y André, tratando de entender cómo llegaron a ese punto, qué los motivó, qué faltaba para que las cosas no fueran así. A la mañana siguiente, Marcelo regresó a su casa, pero no era la misma casa de la que había salido la noche anterior. La atmósfera era pesada y el silencio era casi tangible. Elisa estaba en la sala, todavía vestida con la ropa de la noche anterior, con el rostro marcado por el cansancio y el llanto. Cuando lo vio, intentó decir algo, pero él levantó la mano pidiéndole que no empezara. Necesitaba tiempo, espacio y no estaba preparado para escuchar más justificaciones ni excusas. Subió las escaleras y se encerró en su habitación, donde los recuerdos de lo que una vez había sido su refugio ahora parecían burlarse de él. Elisa permaneció en la habitación, mirando la puerta cerrada, sintiendo el peso de las decisiones que la llevaron a ese momento. Sabía que las posibilidades de reconstruir algo con Marcelo eran escasas, pero al mismo tiempo no podía aceptar la idea de perderlo por completo. Ella lo amaba, o al menos eso creía, pero no sabía cómo reparar el daño que le había causado. Elisa se preguntó si su deseo de algo nuevo, de algo que la sacara de su rutina, valía el precio de perder al hombre que había estado a su lado durante tantos años. Fue un dilema cruel, un conflicto entre el egoísmo que la llevó a buscar a André y la culpa aplastante que la atrapó allí, esperando que Marcelo decidiera su destino. Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio penetrante.
Marcelo evitaba cualquier conversación más allá de lo imprescindible, y Elisa respetaba ese espacio, temiendo que cualquier palabra equivocada pudiera empeorar aún más la situación. Pasó la mayor parte del tiempo afuera y dijo que necesitaba tiempo para pensar. Mientras tanto, Elisa intentaba encontrar maneras de demostrarle que todavía había algo entre ellos, pero sus intentos parecían frágiles e inútiles. Una noche, Marcelo decidió visitar a Ana. Sintió que necesitaba más respuestas, algo que le ayudara a encontrar claridad en medio del caos. Cuando llegó, Ana lo recibió con una mirada comprensiva, pero también llena de dolor. Los dos se sentaron en la pequeña sala y Marcelo comenzó a hacer las preguntas que rondaban por su mente desde la última conversación. Quería saber por qué Ana había guardado el secreto durante tanto tiempo, por qué no había acudido a él antes. Ana explicó que tenía miedo de cómo reaccionaría él, miedo de que André la odiara por exponerlo todo. Dijo que, por mucho que sabía que estaba equivocada, también fue víctima de una situación en la que nunca pidió vivir. Marcelo se dio cuenta de que, por más inmenso que fuera su dolor, no era el único que cargaba con ese peso. Ana también había sufrido y, en cierto modo, representaba una conexión inesperada con su nueva realidad. Hablaron durante horas, compartiendo su angustia y tratando de encontrar algún tipo de lógica en medio del caos. Al final, Marcelo sintió una ligera sensación de alivio. No fue una solución, pero fue un comienzo. Mientras tanto, Elisa decidió que no podía esperar más. Le escribió una larga carta a Marcelo, donde le contó todo lo que sentía, todas sus inseguridades, sus errores y arrepentimientos. Sabía que tal vez él nunca la perdonaría, pero necesitaba que él supiera que, a pesar de todo, lo amaba de una manera que ni siquiera ella podía entender del todo. La carta era sincera, desgarradora y contenía una disculpa que esperaba que al menos le trajera algún tipo de paz. Cuando Marcelo encontró la carta sobre la mesa de la cocina, dudó antes de abrirla. Sabía que esas palabras podrían ser un punto final o un comienzo incierto, pero estaba preparado para afrontarlas. Mientras lo leía, sintió una mezcla de emociones que no podía nombrar. Elisa se había abierto de una manera que nunca imaginó posible, pero también sabía que no todas las excusas del mundo podrían borrar lo sucedido. Marcelo regresó a la sala, donde lo esperaba Elisa con la mirada fija en sus manos. Se sentó frente a ella, con la carta todavía en las manos, y dijo que necesitaba más tiempo. No sabía si podría perdonarla, pero tampoco sabía si estaba dispuesto a rendirme por completo. Fue un pequeño paso, pero era todo lo que podía ofrecer en ese momento. Elisa asintió, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña chispa de esperanza. El dilema de Marcelo aún no estaba resuelto, pero sabía que, de alguna manera, necesitaría encontrar un equilibrio entre el dolor del pasado y la posibilidad de un futuro diferente. Estaba en un punto de transición, donde cada elección tenía un peso inmenso, pero también la oportunidad de reconstruir algo nuevo, aunque aún no supiera exactamente qué sería. El silencio entre ellos ahora parecía menos opresivo, como si ambos comenzaran a comprender que, a pesar de todo, todavía había algo por explorar, algo que los conectaba, aunque fuera tenuemente. El final aún era incierto, pero el camino hacia él comenzaba a perfilarse. Marcelo tomó una decisión definitiva a los pocos días de la conversación con Elisa y de leer la carta. Sabía que no podía seguir viviendo en medio del caos emocional que consumía todos los aspectos de su vida. Esa mañana salió de casa sin decir una palabra, dejando solo un sobre la mesa de la cocina. Elisa, al encontrarla, la abrió con manos temblorosas. Dentro había una breve nota: necesito distancia para entender lo que queda de mí. Espero que encuentres tu paz. Cuidarse. Fue como una sentencia final, aunque envuelta en una especie de misericordia. Sabía que esto significaba el fin del matrimonio, pero también comprendió que él todavía tenía algo de humanidad para ella, un remanente de todo lo que habían vivido juntos. Marcelo pasó las siguientes semanas reorganizando su vida. Alquiló un pequeño apartamento en un barrio tranquilo y empezó a dedicarse más tiempo a sí mismo. Por primera vez en años, antepuso sus propias necesidades. Las noches eran largas y solitarias, pero encerraban una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Decidió buscar terapia, algo que antes había visto con escepticismo pero que ahora sentía como su única ancla.
En las sesiones, comenzó a comprender cómo había permitido que su vida fuera moldeada por las expectativas de los demás, por el miedo a afrontar situaciones difíciles, y cómo esto lo había hecho vulnerable a las elecciones de Elisa y a las consecuencias de sus propios actos. Elisa, por su parte, se enfrentó a la realidad de una casa vacía y silenciosa. Cada rincón parecía susurrar recuerdos de lo que ella había destruido. Intentó ocupar sus días con trabajo, pero el estudio ahora le parecía frío y estéril. André ya no era parte de su vida, algo que había decidido incluso antes de que Marcelo se fuera. Después de todo lo que había descubierto sobre él, la idea de mantener algún vínculo con ese hombre le resultaba insoportable. Elisa se encontró sola, enfrentando no solo el error que cometió, sino también la necesidad de comprender quién era y por qué había permitido que sus decisiones la llevaran a ese punto. También buscó ayuda, ahondando en un viaje de autodescubrimiento que, aunque doloroso, era la única manera de reconstruir algo dentro de sí misma. André, en cambio, afrontó las consecuencias de su propia destrucción. Ana, tras revelarle toda la verdad a Marcelo, decidió poner fin a su matrimonio. Dejó a André, llevándose consigo no solo sus cosas, sino también la poca estabilidad que éste tenía. No solo perdió su matrimonio sino también la confianza de quienes lo rodeaban. La traición y la verdad sobre sus orígenes corren como la pólvora entre conocidos y familiares. André, que siempre había estado orgulloso de su imagen de hombre carismático y exitoso, ahora era visto como un manipulador que destruyó 2 familias. Se mudó a otra ciudad, donde intentó empezar de nuevo, pero el peso de sus acciones y la vergüenza de su pasado lo persiguieron como una sombra constante. Ana, aunque marcada por las heridas de todo lo vivido, encontró nuevas fuerzas en su libertad. Comenzó a trabajar con causas sociales, algo que siempre quiso hacer, pero nunca tuvo el valor de priorizar. Conoció personas que la inspiraron y, con el tiempo, empezó a reconstruir su vida sobre bases más sólidas. Marcelo, en una de las sesiones de terapia, incluso mencionó cómo admiraba la fuerza de Ana, cómo había transformado su dolor en algo significativo. Esta tenue conexión, basada en el respeto y el entendimiento mutuo, permaneció entre ellos, aunque nunca se convirtió en nada romántico. Meses después, Marcelo conoció a Julia, una mujer que inesperadamente se cruzó en su camino durante una conferencia de trabajo. Julia era diferente a Elisa en muchos aspectos, pero compartía algo con Marcelo que él no había sentido en mucho tiempo, una conexión genuina. Comenzaron a encontrarse lentamente, explorándose el uno al otro con ligereza y sin expectativas asfixiantes. Julia le devolvió una alegría que Marcelo creía haber perdido para siempre y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía volver a confiar y amar, pero ahora de una manera más madura, más consciente. Elisa, al enterarse de la nueva relación de Marcelo, sintió una mezcla de emociones. Una parte de ella estaba feliz por él, mientras que otra parte lamentaba lo que había perdido. Sabía que no podía retroceder en el tiempo, pero había aprendido a aceptar las consecuencias de sus decisiones. En un gesto de redención, le envió una carta a Marcelo deseándole felicidad y agradeciéndole los años que compartieron. Marcelo, al recibir la carta, sintió que se le quitaba un peso de encima. Se dio cuenta de que, aunque no podía borrar el dolor del pasado, podía elegir no cargar más con el peso del resentimiento. La historia de Marcelo, Elisa, André y Ana no tuvo finales perfectos, pero cada uno encontró la manera de seguir adelante. Marcelo descubrió que el amor propio era el primer paso hacia cualquier otra forma de amor. Elisa, aunque marcada por las cicatrices de sus decisiones, comenzó a reconstruirse de adentro hacia afuera. André se vio obligado a afrontar sus propios fracasos y Ana floreció en una nueva vida en la que encontró sentido más allá del dolor. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Comparte tu opinión sobre las elecciones de los personajes y cómo impactaron sus vidas. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Nuestro objetivo es mostrar cómo estas acciones pueden destruir vidas y enseñar que las elecciones tienen consecuencias. Hasta la próxima historia.